Sin embargo, y el mecanismo de formación de precios en el mercado también es un mecanismo poco transparente en general, que depende mucho de la relación del consignatario con el comprador, nada más, de una forma privada, no es una transacción pública, y entonces la formación del precio es una cuestión totalmente aleatoria. Y eso se traslada también a las demás cosas, como vos decís, bueno, no hay oferta varietal, hay poca oferta, el portafolio de variedades en el mercado es estrecho, es muy pequeño, y eso depende justamente de esa relación tan particular entre consignatarios o vendedores y compradores, ¿no? Y eso se traslada al resto del país también, si bien hay algunas preferencias en otras regiones, eso se ve bastante claramente. En la zona más cercana a Rosario, norte de la provincia de Buenos Aires, hay preferencia por papas redondas de carne blanca, pero despunta también a penetrar de forma muy, muy importante allí. Hay otros nichos de mercado más pequeños, como el nicho del mercado de papines, que está copado por variedades del INTA, pero es pequeño, o variedades de tipo criolla, andina, que es la que viene de Jujuy y Salta. Y después hay descartes del mercado de la industria, entonces que van a parar al mercado. Y entonces se ve de vez en cuando alguna buena variedad de industria, que generalmente es buena para comer, y que entra a los supermercados o al mercado en general, ¿no? Así que esa es, lamentablemente, es la situación. Hay una predominancia generalizada de una sola variedad en el mercado del fresco, con la aparición, ¿no es cierto?, esporádica de otras variedades, que no es una situación estable, digamos, ¿no? Y eso es un trabajo arduo de mucho tiempo, donde también tiene que intervenir esa articulación entre Estado y privado, ¿no? Nadie en el sector pone en duda las ventajas que trajeron las industrias a la cultura papera. Las técnicas en variedades, siembra, sanidad y cosecha dieron un fuerte impulso a los rendimientos que fueron beneficiosos para todos. La modalidad de contratos de venta de la producción trajo un horizonte de previsibilidad que es valorado principalmente por aquellos que siembran grandes superficies, aunque también realizan reclamos que deberían ir resolviéndose. La industria a lo mejor a veces queda en demasiada libertad para negociar con los productores y en general vos sabés que cuando uno comercia la fuerza la tiene el más grande. Nosotros creemos que en esto también tiene que haber algún grado de participación del Estado y también la presencia, el estímulo a la aparición de más industrias, no solo de las que tienen presencia internacional, sino que incluso hubiera alguna posibilidad para fomentar en el orden local. Uno de los secretos para obtener un producto final de calidad es empezar a moldearlo desde el lote. Elección de variedades y manejo de la siembra, fertilización y riego son algunas de las herramientas que destacó el director global de Agricultura de McCain, Daniel Caldis. En el mundo, McCain compra aproximadamente 5 millones de toneladas de papa por año y en Argentina estamos cerca de las 400.000 toneladas por año. En Argentina, básicamente la zona de producción es sudeste de la provincia de Buenos Aires, con epicentro en Balcarce, donde está la fábrica. Y una de las razones por las que estamos acá es por el clima y la calidad de los suelos, sobre todo suelos que permitan el rápido drenaje del agua. Y otra zona de producción que eventualmente usamos en Argentina es el Valle de Tras las Sierras en Córdoba, en la zona de Villa Dolores. ¿Cuál es el vínculo que tiene la empresa con los productores que proveen la materia prima y qué requerimientos productivos tienen en sus contratos antes de cada campaña? McCain se abastece básicamente de contratos de producción que tienen definido un volumen, una fecha de entrega y una especificación de calidad. También hay contratos asociativos o joint contracts, eventualmente alguna compra de papa en el mercado libre. Pero el fuerte de abastecimiento es con contrato con los productores, con volúmenes, fechas de entrega y calidades especificadas en ese contrato.
¿Y cuáles son las calidades que son demandadas y buscadas según tamaño, características organolépticas, estructura? Aspectos básicos de calidad tienen que ver con el tamaño. Ya de por sí las variedades que utilizamos son variedades alargadas que permiten hacer fritas sin inconvenientes, pero después nos fijamos en el tamaño, el porcentaje de materia seca, que es importante para la textura, lograr textura en los bastones, y que tengan el menor porcentaje posible de defectos, tanto externos como internos. Dentro de lo que son las buenas prácticas de manejo, ¿cuáles son las recomendaciones respecto del cuidado de enfermedades, de plagas, de fertilización para obtener una buena materia prima? Todos los productores que tienen contrato con McCain reciben un asesoramiento semanal de parte de nuestros agrónomos, y ese asesoramiento contempla aspectos vinculados a lo que es cómo manejar el cultivo desde el punto de vista de la fertilización, el riego, el manejo de los agroquímicos. Y además en los últimos 3 años hemos implementado un programa de aplicación de buenas prácticas agrícolas que tiene que ver con el uso racional de todos los recursos, incluido la aplicación de pesticidas, el uso del agua y el uso de los fertilizantes. En Argentina, en el año 95-96, con su primera producción, el 90%, por ejemplo, de los cultivos que se cosechaban para la industria se hacían en forma manual. Y en estos 15, 16 años, eso ha evolucionado y hoy el 90% de los cultivos que se cosechan se hacen en forma mecánica. Eso ha cambiado significativamente la forma en que se produce la papa también, porque para poder implementar una cosecha mecánica es necesario tomar una serie de recaudos en cuanto a la preparación de los suelos, el manejo de los cultivos y la forma en que se cosecha la papa. Y por otro lado, el mismo desarrollo tecnológico ha llevado a que cambiemos también la forma en que fertilizamos los cultivos, cómo se plantan esos cultivos y cómo se manejan durante todo el ciclo. Y desde el año 1995 que se encuentra en la zona, ¿cómo han ido evolucionando los rendimientos respaldándose en la investigación y el desarrollo que proviene de la empresa hacia los productores? Muy buena pregunta para explicar lo que fue la evolución de los rendimientos en los cultivos industriales. Cuando McCain empezó a trabajar en la zona de Balcarce, los rendimientos de los cultivos destinados a la industria estaban en aproximadamente 35 a 38 toneladas por hectárea, o quizás menos, y hoy estamos en un promedio de 50 toneladas por hectárea. Y esa mejora en los rendimientos ha sido producto de mejoras en la calidad de semilla, en el manejo de las enfermedades y plagas, en el manejo de la fertilización y de los riegos. O sea, ha habido un conjunto de prácticas o de adopciones de tecnologías a lo largo de todos estos años que han hecho que no solo los rendimientos, sino también la calidad del cultivo destinado a la industria mejorara significativamente. Desde el punto de vista agrícola, estamos en Balcarce, en una zona que es excelente en lo productivo, tanto por ambiente como por suelos, y tenemos una ventaja competitiva muy grande que es la logística de abastecimiento. Nosotros tenemos en Argentina todos los cultivos en un radio de 120 a 150 kilómetros de la planta, en la mayoría de los casos, y eso nos da una ventaja competitiva muy grande contra otros países. Desventajas que tenemos es las facilidades que tienen otros países para mejorar la tecnología, ya sea por acceso a la tecnología, por acceso al crédito y también por infraestructura. Nosotros todavía tenemos muchos problemas de infraestructura que no podemos resolver todos. Por ejemplo, el acceso a los campos, la calidad del transporte, la velocidad con que los productores pueden reponer sus equipos. Y todo eso tiene que ver más con un contexto que es difícil de manejar desde la propia empresa. McCain fue fundada ya hace casi 60 años por los hermanos Harrison y Wallace McCain. Es una empresa canadiense, familiar. Estos dos hermanos en un principio fueron productores de papa y después tomaron la decisión de empezar con una producción ya de papa industrial. Hoy McCain tiene alrededor de 60 plantas en el mundo. Una de ellas, que se considera de las más importantes a nivel mundial, la planta Balcarce. Una planta que en términos generales tiene 3 líneas de producción, 2 de ellas de fritas, con capacidad de 27 toneladas por hora de producto, una línea de formados de papa, lo que llamamos especialidades, donde se producen productos como Noisets y Smiles, y tenemos otra línea que es la de puré deshidratado, más conocido como Flakes. Una de cada 3 papas fritas en el mundo son producidas por McCain y en Sudamérica 2 de cada 3 salen de esta planta de Balcarce. Sin duda el crecimiento de McCain en la Argentina ha sido muy grande.
Esta fue una operación que arrancó hace 15, 16 años con una línea mucho más chica que la que tenemos hoy, nuestra primera línea de fritas, que tenía una capacidad aproximada de 5 toneladas hora. Hoy esa línea tiene una capacidad de 10 toneladas hora, 12 toneladas hora, y después de eso vino una segunda línea de producción y bueno, las otras líneas que ya les mencioné. Más eficiente el proceso, como te decía, aprovechando toda la papa que sale del campo, y con las más chiquitas haciendo puré, y con el puré se pueden hacer formados de papas, y en esos pasos le vas agregando valor. El nivel tecnológico de la fábrica ha permitido hacer más eficientes los procesos a lo largo de toda la cadena, desde que llega la papa del campo hasta que sale en cajas el producto final congelado. Patricio González Rulands describe los eslabones que componen el proceso. Las papas llegan in natura, se lavan, se pelan con vapor, les damos un golpe de vapor a las papas y sale como una camisa la cáscara sin perder pulpa. Se cortan, acá aprovechamos los bastones más cortos que son papa muy buena igual que las demás, pero no tan atractivas como las papas largas, y con eso hacemos puré. Las papas pasan por un tubo en donde circula agua a unos 80 kilómetros por hora y se enfrentan a cuchillas de corte. ¿Cómo harías después en tu casa? Lavas las papas para sacarle restos de almidón. Nosotros hacemos eso en una máquina que es un blancher o un escaldador industrial. Después seguimos con un secado. Nosotros tenemos una cinta que corre por adentro de una máquina y ahí circula vapor sobrecalentado que seca las papas. Eso hace una diferencia y por eso estas papas no se pueden replicar sin maquinaria. Después pasamos por freidora. Es una enorme pileta de unos 12.000 litros. Ahí tenemos aceite de girasol de alto oleico y las papas se sumergen unos segundos ahí de tal manera que quedan prefritas. Y después las pasamos por un túnel de congelado, de ahí pasan a bolsitas y las bolsitas a cajas. Imaginar la freidora como una pileta familiar mediana llena con 12.000 litros de aceite. Entra una cinta con papas y se sumerge por unos 30 segundos en ese aceite caliente y luego sale. Así las 24 horas del día. El aceite se va yendo con el producto y al mismo tiempo, igual que el aceite de un auto, hay una circulación constante por filtros. Entonces estamos reponiendo algo así como 1 tonelada de aceite por hora. Entonces al cabo de unas 12 horas, quizás un poco más, dependiendo de la velocidad de línea, el aceite se va renovando solo. En realidad trabajamos las 24 horas y nunca paramos, y el aceite nunca se tira y nunca se cambia. Papas bastón manejamos todo tipo de diámetros, todo tipo de sección, largos, porcentaje de sólido, de acuerdo al requisito del cliente. Por lo general, las cadenas de comidas rápidas quieren productos que les den alto rendimiento. Eso es, nos compran a nosotros kilos, pero ellos venden volumen. Entonces tienen que ser papas que tengan gran volumen por unidad de peso. En los restaurantes ya se quiere un poco más de exclusividad y en un plato que uno paga en un restaurante formal, si se quiere, no importa tanto el rendimiento. Esta es una de las plantas más tecnológicas del mundo, así que si se puede fabricar en cuanto a papas bastón supercongeladas, acá lo podemos hacer. La calidad desde la producción de la materia prima hasta el embalaje final es uno de los elementos clave para obtener un producto de excelencia. Tenemos buenas prácticas agrícolas y mucho control sobre el tema agroquímicos y que se apliquen los permitidos y en las dosis permitidas. La papa es una bolsa de agua, algo así como el 80% es agua y el resto son almidones. Cuanto menos agua y más almidones tenga una papa, para decirlo de una manera muy simplificada, vas a conseguir una mejor textura en el producto final. Con las condiciones de manejo y con las condiciones de la tierra, con las variedades también, eso se trabaja así. Y teniendo en cuenta el cuidado medioambiental, ¿cómo se está tratando los desechos de la línea industrial y de todos los procesos? Es primordial. Indicadores como el uso del agua y el uso de la energía hacen parte de nuestros principales indicadores de gestión. Como ustedes pueden ver, tenemos nuestra planta de tratamientos de efluentes que cumple con todos los estándares nacionales e internacionales. Es más, cabe resaltar que el biogás generado en esta planta es aprovechado en nuestras calderas para generar nuevamente energía.